Muy bien. A ver, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Muy bien. Berujot Abaot, bienvenidos. Ahí vamos a empezar. Si hay algún problema con el sonido, escríbanme ahí por el costadito. Así me doy cuenta, porque si no, no me doy cuenta. Muy bien. Vamos a ver algunos detalles sobre el ser de Pesaj, la Agadá de Pesaj, y algunas explicaciones, tal vez sacar algún mensaje que nos quede para nosotros, para este Pesaj que vamos a estar viviendo dentro de poco. Nosotros sabemos que toda la noche de Pesaj, ¿cómo se llama? Seder de Pesaj, el orden de Pesaj. Y efectivamente, más allá de que tiene un orden, Kadesh, Urhatz, Karpatz, Yahatz, que está todo bien coordinado de cómo tiene que venir todas las etapas del Seder, más allá de ese orden, la Guemará analiza cuál es el orden correcto para empezar la Agadá de Pesaj. Cuando uno está sentado en la noche con toda la familia y llegamos a Magid, tenemos Kadesh, Urhatz, Karpatz, Yahatz, Magid, el quinto paso del Seder. Ese Magid, que uno empieza a contar la salvación de Mitzrayim. Los Jajamim analizaron cuál es el momento en la historia en el cual uno tiene la obligación de empezar a contar la salvación de Boreolam. Algunos Jajamim decían, en la Guemará, de que hay que empezar a contar a partir del nacimiento de Moshe, a partir de la Geulá, cuando el pueblo se empieza a salvar, porque eso es lo que nosotros estamos recordando en la salida de Mitzrayim, la Geulá, la salvación de Am Israel. Entonces, ¿para qué vas a recordar toda la previa, toda la parte que sufriste? Empecé a contar todo lo que la salvación y los milagros de Boreolam. En cambio, Jajamín decía, no, tenés que empezar a contar desde que empezó la esclavitud de Mitzrayim. Pero, ¿cómo le vimos nosotros en la Agadá de Pesaj? ¿Desde dónde empezamos? No empezamos desde la esclavitud de Mitzrayim, empezamos antes todavía. Porque la Guemará queda, la halajá es que Matjil Bagenut, empezar desde el punto más bajo del pueblo de Israel. ¿Dónde es el punto más bajo? Antes de Abraham Avinu. El padre de Abraham Avinu, Terach, que era idólatra. Por eso empezamos, si bien empieza con Alach Ma'aniá, Manishtana, pero el cuento de la Agadá empieza realmente cuando nosotros leemos Mitejilá Obdea Abodá Zará Ayu Aboteno. Al principio, los padres de nuestros padres eran idólatras. Si tenemos acá la Agadá de Pesaj, ¿cómo empieza el texto de la Agadá? Después de que decimos Alach Ma'aniá, este es el pan de los pobres, y preguntamos qué diferencia hay entre esta noche y las demás noches, pero el texto puntual alágico de la obligación de la Agadá de Pesaj es a donde dice, antes de Abadim Ayinu, Manishtaná, Abadim Ayinu, y empezamos diciendo, Mitejilá Obdea Abodá Zará Ayu Aboteno. En un principio, nuestros padres eran idólatras, ¿sí? Y ahí empezamos a contar cómo apareció la historia de Abraham Avinu, cómo Abraham Avinu reconoció a Boreolam como creador y que maneja el mundo. ¿Por qué nosotros en la Agadá de Pesaj empezamos con la idolatría anterior? Entonces vamos a ver qué es lo que explica el Maimónides, el Rambam, cómo nació la idolatría en el mundo, y vamos a entender la relación de la Abodá Zará con la esclavitud de Mitzrayim y con la salvación posterior de Mitzrayim. El Rambam, en las halajot de Abodá Zará, de las prohibiciones de Abodá Zará, dice así, lo voy a leer y lo vamos a traducir juntos. Beyemé enosh ta'ud bene adam ta'ud gadol beniv'aira atzat chachme auto ador beenosh atzmo minatoim haya bezu aita ta'utam. Dice el Maimónides, en la época de Enosh, mucho antes de Abraham Avinu, después de Noah, la
población del mundo tuvo un error trascendental. ¿Cuál fue el error? Dice el Rambam. Ellos estaban muy cerca de Noah, estaban cerca incluso de Adán Rillón. Ellos conocían toda la fuerza de la creación, sabían que Hashem fue el que creó el mundo, conocían todo. Tanto conocimiento espiritual tenían de cómo Hashem manejaba el mundo, que ellos entendían y sabían, Hashem creó Malachim para esta necesidad del mundo, creó fuerzas espirituales para esto. Incluso ellos reconocían que las creaciones del espacio, el sol, la luna, tenían distintas injerencias espirituales en el mundo. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Muchas veces lo dijimos en los shurim, la gente empezó a decir, mira, si hay un rey y el rey tiene ministros, lo correcto es no solamente honrar al rey, sino honrar a sus ministros. Porque cuando yo honro a los ministros del rey, automáticamente estoy honrando al mismo rey. Así empezó la gente a hacer Avodat Zará. ¿Cómo? Leshem Shamayim, porque ellos querían honrar a Hashem. Para honrar a Hashem tenían que honrar a todos sus ministros. Como Hashem creó Malachim para manejar el mundo, entonces ellos empezaron a honrar a estos Malachim. Sí. Empezaron a honrar a estos Malachim. Con el tiempo, la gente decía, pero si Hashem creó el malaj de la riqueza, vamos a honrar y a pedirle riqueza a este malaj. Si Hashem creó al malaj del amor, vamos a honrar y a pedirle a este malaj que nos dé amor. Si Hashem creó a este malaj para la refuá, vamos a pedirle a este malaj para que nos dé refuá. Y así de a poquito empezó cada pueblo a servir a alguno de los malajim que efectivamente habían sido creados por Hashem. Pero lo que pasó fue que con el tiempo ellos dividieron en dos. Y ellos dijeron, Hashem es tan grande que no puede ser que Él todavía se esté ocupando de lo que pasa en este mundo. Él dejó encargados. Después Él se fue, estará jugando al buraco en el espacio. Pero acá en este mundo ya no está más metido. Y esto es lo que provocó que la gente se desconectó del creador del mundo. Ahora, cuando llega Abraham Avinu reconoce de que esto no puede ser así, que Hashem puso cosas y se desconectó del mundo, que puso Malachim para manejar, pero se desconectó él del mundo. Cuando nosotros encontramos que Moshe Rabenu va a hablar con el faraón, Moshe se acerca y le dice, tenés que liberar al pueblo. Y Paró le dice, ¿quién te mandó a vos? ¿Quién te mandó para liberarlos? Y a Moshe Rabenu le dice, Hashem, Amonai, Yud Kebauke. Dice el Midrash que Paró, cuando Moshe le dice ese nombre, se sorprende. Él reconocía ese nombre. Empezó a buscar en los libros de todas las culturas del mundo, a ver todos los dioses, y le dice, no conozco este Dios que tenga injerencia en el mundo. Me estás hablando algo equivocado, me estás nombrando al Dios que creó todo. Este Dios no está metido en qué es lo que pasa con en las situaciones de este mundo. O sea que el principal shibud, la principal esclavitud que hubo en Egipto, más allá de la parte física, provenía de la parte intelectual, que los egipcios querían subyugar a los Yehudim y hacerles entender que no existía cómo conectarse con el creador de todo. Por eso, cuando nosotros en Shabbat, cuando se hace Kiddush, en la verajá del Kiddush, nosotros decimos que el Shabbat es Tejilal de Maaseh Bereshit, es el día a donde Tajlil Maaseh Bereshit, donde se terminó la creación del mundo, y nosotros por eso recordamos el día de Shabbat, que es el séptimo día que Hashem dejó de crear y descansamos. Pero también decimos Zecher Leitziat Mitzrayim, que el Shabbat viene en recuerdo de la salida de Mitzrayim. Y preguntan todos los Mefarshim, lo pregunta el Tur, el Ramban, ¿qué relación hay entre el Shabbat y la salida de Egipto? Shabbat viene para recordar la creación del mundo, y Pesach, Sukkot, etcétera, vienen porque salimos de Mitzrayim, pero Shabbat no lo recordamos el Shabbat porque salimos de Mitzrayim. Y contesta el Ramban de que las dos cosas van enganchadas. Si yo creo
y tengo emuná que Boreolam creó el mundo, pero que él no está directamente relacionado y manejando qué es lo que le pasa a Israel en cada momento de la historia, eso no es la emuná en Boreolam. La emuná en Boreolam es que él creó el mundo en Sheshet Yimei Bereshit, en los primeros 6 días creó el mundo, y después él no se desconectó. Él sigue manejando los hilos de la historia y los hilos de Am Israel. Cada momento y momento de la historia nuestra está coordinado perfectamente por Boreolam. Por eso nosotros en Shabbat, si bien recordamos la creación, pero para que sea completo, que estamos teniendo emuná en Boreolam y no en otra cosa, tenemos que recordar dentro del Shabbat también la salida de Mitzrayim. Por eso, cuando nosotros empezamos la Hagadá de Pesaj, no empezamos desde el principio de la esclavitud, sino empezamos mucho antes. Empezamos desde el momento que el mundo empezó a hacer idolatría. Porque cuando el mundo empezó a hacer idolatría, empezó el verdadero problema. Porque la idolatría fue desconectar a Hashem como creador a un Hashem que era el que manejaba el mundo. Como escuché hace poco de un Rab, Samir Cohen en Israel, él dijo, la verdad que creer que el mundo fue creado de forma casual, por una explosión de casualidad, hay que tener más emuná para creer eso que la emuná que hay que tener en que lo creó Boreolam. Porque el mundo es tan perfecto, está todo tan coordinado, incluso en la situación que se está viviendo ahora, como algo tan chiquitito que de repente el ser humano perdió el control, los gobernantes de todo el mundo no tienen cómo controlar eso. Entonces, seguro que uno solamente viendo la fuerza de la naturaleza, uno sabe que hubo un creador, que todo esto tiene una inteligencia que está creado con un sentido. Pero el trabajo del Yehudí no es solamente tener emuná que Boreolam creó el mundo, sino que Boreolam está manejando el mundo de forma constante. Por eso es que nosotros empezamos la Hagadá de Pesaj desde el momento de que Abotenu Abodat Zará, que nuestros padres, los padres de Abraham Avinu, hacían Abodat Zará, porque ese es el principal problema que había, que era desconectarnos de lo que es que Boreolam está en cada momento al lado nuestro en nuestras vidas. Shiviti Hashem le negri tamid. Incluso dicen los Jajamín, dice el Rambam, en Adam Joté, la persona no peca, a no ser que le entró en ese momento un Ruach Shetut, le entró como una tontera en la cabeza. ¿Por qué? Porque si vos sos consciente constantemente de que Shiviti Hashem le negri tamid, que Hashem está presente en cada momento de mi vida, no podés pecar, porque vos sabés que está Boreolam al lado tuyo constantemente. Cuando la persona cae en una tentación, lo que hace la tentación es que te olvides, que en este momento no pienses, actúas sin pensar. Cuando actúas sin pensar, entonces ahí desconectaste esa emuná que sabés que Boreolam está presente en cada situación y en cada suceso de la vida. Boreolam, después decimos en la Hagadá de Pesaj, Baruch Shomer Abtaható. Boreolam, le agradecemos que él cumple con su promesa. Hoy en día todos la conocemos por la canción, ¿sí? Veille Amdala Abotenu Velano. Pero cuando nosotros lo decimos en la Hagadá, Baruch Shomer Abtaható, bendito Hashem, el que cumple con su promesa. Vamos a leerlo dentro de la Hagadá. Dice la Hagadá de Pesaj, Baruch Shomer Abtaható le Israel Baruchu, Shakadosh Baruchu, Hishav Etaketz, la Azot que Moshe amarle a Abraham Avinu Bibrit Ben Abetarim. Gracias Boreolam, dichoso Boreolam, que cumplís tu promesa. ¿Cuál fue tu promesa? Que desde un principio vos ya le habías dicho a Abraham Avinu que sus hijos iban a estar esclavizados en un país extraño. Desde un principio, como dice Bayomer le Abraham, le dijo Hashem a Abraham, Yadoa Teda Kier y Etarajabe Eretz Lolahem, Ba'abadum Beinu Otam Arba Meochana. Sabe de que tus hijos, tus descendientes, van a ser esclavos. Ya sabés, van a ser esclavos 400 años. Van a sufrir en ese país, pero quédate tranquilo. Game Tagoy Ayer Yabodu Dan Anoji, yo te prometo
que a ese pueblo que lo va a esclavizar, yo después los voy a castigar, y tus descendientes de Ajarején y Ezeú Birjush Gadol. Tus descendientes, cuando salgan libres, después de esos años de esclavitud, le termina diciendo Boreolam, Yatzeú Birjush Gadol. Tus descendientes van a salir con mucha riqueza. Cuando Am Israel sale de Mitzrayim, antes de finalizar las plagas, en la plaga de la oscuridad, nosotros sabemos que la Torá dice que Moshe Rabenu le fue a decir a la gente, por favor, Yehudim, vayan a pedirle a los vecinos egipcios que les entreguen objetos de oro, ropas lindas. Le dijo, por favor. Pregunta ahí Rashi, si yo te tengo que decir a vos, mira, anda a pedirle a un vecino que te va a regalar $1.000.000, te tengo que decir, por favor, si te estoy diciendo que vas a tener algo bueno, ¿por qué Moshe Rabenu le dijo a Am Israel, por favor, vayan a pedirle a los vecinos? ¿Por qué por favor? Entonces Rashi trae dos respuestas. La primera respuesta, ¿por qué le dijo por favor? Porque al pueblo de Israel en ese momento, si me decís que tengo que salir, mira, no hace falta la riqueza, no hace falta los vecinos, déjame salir ahora. Entonces Moshe le tuvo que decir por favor, como diciéndole, yo sé que ustedes preferirían salir ahora sin riquezas, no mañana con riquezas, pero por favor, vayan a cumplir el pedido de Boreolam, que ustedes tienen que salir con mucha riqueza. ¿Y por qué por favor? Dice Rashi, Hashem me estaba pidiendo por favor. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu, en el Shamaim, estaba mirando a ver si vas a cumplir lo que vos me dijiste. Vos me dijiste que iban a ser esclavos, pero me dijiste que cuando iban a salir con riqueza. Yo estoy viendo que no son ricos los Yehudim ahora que van a salir. Así que, así dice Rashi, para que no diga Abraham Avinu, cumpliste la parte, Hashem, vos cumpliste con la parte de la esclavitud y no cumpliste con la parte de la riqueza, por eso, por favor, vayan, así salen con riquezas de Mitzrayim. Y preguntan los Jajamim, ¿Abraham Avinu estaba preocupado en que los Yehudim salgan con riquezas? ¿Para qué necesitaban riquezas? ¿Qué iban a hacer con las riquezas? Si después se fueron 40 años en el desierto, ¿qué podían hacer con el oro, con la plata? ¿Qué sentido tenía? Después, lamentablemente, lo primero que hicieron fue el becerro de oro. Cayeron en un pecado por todo el oro que tenían. Y después, con el oro que tenían, lo utilizaban para hacer el Mishkan. O sea que el oro en forma pura no significaba algo bueno o algo malo, porque lo usaron para el mal, lo usaron también después para el bien. ¿Por qué Abraham Avinu estaba tan preocupado de que se cumpla que Yatzeú Birjush Gadol, que los Yehudim salgan con mucha riqueza? Nos explican los Jajamim, el pueblo de Israel, después de estar tantas generaciones esclavizados, tenían un problema. La cabeza de ellos funcionaba como cabeza de esclavo. Entonces, por más que ahora salían libres, la cabeza seguía siendo cabeza de esclavo. Ustedes conocen el famoso ejemplo del elefante, que es muy antiguo, todos lo conocemos, pero este año yo me di cuenta que es muy, muy actual y que pasan todas las etapas de la vida. Les voy a contar primero el famoso ejemplo del elefante, que había un chico, lo llevaban al zoológico, y en la época de antes los zoológicos tenían, no zoológico, en un circo, los circos tenían animales salvajes. Entonces pasaba por la jaula del león, y un león feroz metido adentro de la jaula, el tigre, todos adentro de jaulas, y de repente ve que en la mitad de la carpa del zoológico está el elefante, pero el elefante no está cerrado en una jaula. El elefante tiene una cadenita con una estaca en el piso. Y el chico se maravilló y dijo, ¿cómo puede ser? El león adentro de una jaula, el tigre adentro de una jaula, todos bien encerrados, y el elefante gigante lo tienen con un tornillito en el piso que si él pega una patadita lo saca volando y se escapa. ¿Cómo puede ser? Y le dijo el dueño del circo, le dijo, yo te voy a explicar cuál es el secreto. Este elefante cuando es chiquitito, le ponemos esta estaca al piso y él no tiene fuerza para salir. Intenta una vez, no puede, chiquitito, intenta 2 veces, al otro día intenta, una semana intenta, después una semana ya deja de intentar. Ya está, la cabeza le quedó, no puedo, estoy ahí trabado. Cuando ahora es un elefante gigante, no vuelve. Si el elefante intentaría levantar la pata, sale directamente y se escapa. Pero como cuando era chiquitito se limitó y efectivamente de chiquito no pudo, ya no intenta nunca más. Por eso estamos tranquilos y no hace falta
que le pongamos una jaula al elefante. Y esto no solamente para las costumbres negativas, sino para lo positivo. Estuvimos este año en Israel con varios de los chicos del CNIS, y hay una de las cosas más llamativas en la sociedad, por lo menos en Jerusalén, en Bnei Brak, casi en la mayoría de Israel, que nos sorprende a todos los que vamos, es ver cómo, no sé si le sorprende a todo el mundo o a los argentinos nos sorprende, ver cómo la gente respeta el semáforo para cruzar la calle. No estamos hablando cuando hay una avenida llena de autos, no. Nos pasó a veces a las 12 de la noche, las calles vacías, no había nadie. Veníamos caminando, se ponía el señorito de color rojo, no se puede cruzar, y la gente se quedaba parada, no cruzaba. Y vos mirabas y decías, pero cruzá, 2 de la mañana, 12 de la noche, no viene nadie, es una calle angosta, cruzala, ¿para qué estás esperando? Y siempre nos preguntamos y nos quedábamos locos, ¿cómo puede ser? Mirá qué impresionante, cómo respetan. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo puede ser realmente? No tiene, vamos a llamarlo, no tiene el hará, no tiene decir, escúchame, estoy apurado, necesito cruzar, ¿cómo puede ser que si está en rojo, freno? ¿Por qué? Hasta que este año, después de estar bastante tiempo y pensándolo, me di cuenta de algo. Que está todo relacionado. ¿Vieron cuando están en Israel? Otra de las cosas maravillosas que se ven ahí, mandan a los chicos chiquititos, la nena de 7, 8 años en la calle sola, llevando a los cochecitos de los hermanitos. Entonces ahí relacioné las dos cosas. Para poder dejar que los chicos vayan solos en la calle, los padres les dicen, mirá, no importa si viene un auto, si no viene un auto, no importa 2 de la mañana, 3 de la tarde, no importa. Para ir sola es con una condición. Cruzás solamente cuando el semáforo te lo permite. Entonces los chicos, no juzgando si es correcto o no que los chicos estén solos en la calle, pero así pasa en Israel. Los chicos de los 5 años, los padres los dejan que vayan solos a la calle y que crucen. Para poder eso les ponen una condición muy, muy severa. No se puede cruzar la calle si no está el semáforo. Los chicos van, cuando es chiquitito, va hasta la esquina y no hay pensar, uy, puedo cruzar, no puedo cruzar, viene un auto, no viene un auto, no. Si mi papá me dijo que hasta que no esté el muñequito en verde no puedo cruzar, no cruzo. Y así van creciendo, y cuando van creciendo pasa lo mismo con los que manejan. Los que están manejando en la calle vienen andando y sabe que hay chicos que no van a cruzar si no está en rojo, y saben de que hay chicos que le dijeron que tiene que pasar sí o sí por la línea peatonal. Entonces cuando empiezan a aprender a manejar, lo primero que le dicen, señor, prioridad al peatón, no, prohibido avanzar si ves que hay alguien que está con ganas de cruzar, aunque no haya semáforo. Entonces ya queda grabado de una forma en la cabeza que cuando después crecen, entonces es lo que observamos en la calle en Israel. La gente viene caminando y por más que no haya nadie, que esté la calle vacía, hasta que el muñequito no se pone en verde para poder cruzar, no se me cruza por la cabeza cruzar la calle. ¿Por qué? Porque desde chiquito a mí me limitaron y me enseñaron que tiene que ser así. Y así funcionan todos nuestros valores, toda nuestra educación que recibimos de chiquititos y todas nuestras costumbres, tanto para la parte positiva como para la parte negativa. La parte positiva, las costumbres buenas, los buenos modales, las midot, el erejeres que recibimos cuando somos chicos, ya se nos quedan como estructuras adentro de nuestro cerebro, que así es la forma natural que vamos a actuar. Y lamentablemente también la parte negativa, cuando uno se acostumbró a una mala costumbre, a una mala actitud, entonces después le va a salir de forma natural, sin tener que pensarlo. Y este era el problema que tenía Am Israel. Am Israel salen a la libertad de Mitzrayim, pero la cabeza de ellos todavía funcionaba con cabeza de esclavo. ¿Qué significa tener cabeza de esclavo? El esclavo no tiene responsabilidad de cuidar nada propio. El esclavo, legalmente, hoy en día no hay más esclavitud, hay algunos lugares en el mundo que quizás sí, pero el esclavo legalmente, cuando existía la esclavitud, el estatus del esclavo era igual que una vaca. No tenía nada propio, era un bien móvil del dueño. Entonces el esclavo no tenía nada propio, no tenía lo que cuidar. No es que le daban, toma, cuidá una bandeja que no se te rompe, cuidá tu casa. No tenía que cuidar nada, porque nada le pertenecía. Cuando Am Israel salen de Mitzrayim, la cabeza de ellos, ¿y qué hago ahora? Nunca tuve nada propio. Pero Hashem le tiene que entregar la Torá.
Si hasta ahora vos nunca pudiste cuidar nada propio, ¿cómo vas a poder cuidar las mitzvot? ¿Cómo yo, Boreolam, te puedo entregar la Torá y vos vas a tener responsabilidad de cuidarla si vos no sabés lo que es cuidar algo propio? Por eso Abraham Avinu tenía tanto deseo que Am Israel, cuando salgan de Misraim, tengan riqueza. No por la riqueza en sí, sino por el sentido de la propiedad, de tener cosas para educarse, reeducar la cabeza y saber que esas malas costumbres, esas inclinaciones negativas que tenían desde que fueron criados y de otras generaciones, es posible modificarlas. La persona no puede quedarse con este ejemplo que nosotros dimos de que como de chiquitito así me enseñaron, entonces cuando crezco así me hicieron. No. Hay una edad en la cual uno dice, bueno, así uno es chiquitito o es joven y todavía no tiene la capacidad para frenar y pensar realmente en esas malas cualidades que tal vez las puede modificar. Pero a medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta que puede a través del estudio ir perfeccionando sus actitudes, sus midot, sus modales, los puede ir perfeccionando, ir mejorando como Yehudí, ir mejorando como persona. Por eso Abraham Avinu le dijo a Boreolam, y el Yehudí Gadol, mirá, cumplime esta parte, no vaya a ser que vas a sacar al pueblo y no vas a cumplir con la parte de Yehudí Gadol, porque si vos vas a hacer que el pueblo salga sin una propiedad y después le vas a entregar la Torá, es seguro que ellos no van a tener la capacidad mínima para poder cumplirla. Ahora, una vez que salieron con esto, entonces ellos tienen un tiempo prudencial para prepararse, para decir cada uno cuidar lo propio. Cuando Boreolam después entrega la Torá, ahí uno puede sentir la responsabilidad. Y dice Rav Dessler, y esa es la promesa, cuando nosotros decimos Veille anda la botenu velano, y eso es lo que le sirvió a nuestros padres, porque no hubo uno solo que nos quiso destruir. El Ashebejol Dorvador Omdim Alenu de Jalotenu, Beakadosh Baruchum Matzilenu Miyadam. En todas las generaciones siempre aparece algún enemigo que nos intenta destruir. Y Akadosh Baruchum Matzilenu Miyadam. Explica el Rav Dessler cuál es el Behishe Amda. Literal es la promesa de Boreolam, que no nos va a abandonar, es lo que nos salvó en todas las generaciones, que Boreolam no nos abandona. Pero dice el Rav Dessler, acá hay algo más, algo escondido. En la época de antes, se puede decir hasta la época de la Inquisición, hasta esa época para atrás, todas las persecuciones que tuvo el pueblo de Israel tenían un punto en común. Los enemigos de Israel, que los querían atacar, eran pueblos bárbaros, pueblos no tenían una cultura elevada. Los Yehudim eran los que tenían una cultura más elevada, eran las personas más educadas. Los Yehudim tenían, vamos a llamarlo, una gavá pura. Tenían una autoestima alta de ser Yehudí. Entonces cuando venía un enemigo a bajarlo, a destruir al Yehudí, el Yehudí veía al enemigo diciendo, este es un animal. ¿A vos te parece lo que está haciendo? Y el Yehudí seguía con la frente alta de ser Yehudí, con la responsabilidad de saber y estar consciente de cuál es mi función en el mundo, Beatem Tiuli Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh Mamlechet Kohanim, que Boreolam nos puso a nosotros, a los Yehudim, como un Goy Kadosh, un pueblo separado del mundo, que tenemos la función de iluminar a el mundo entero con la luz de la Kedushá. Como los Yehudim eran conscientes de eso, esa conciencia que tenían, Ishe Amdala Botenu Velano, eso es lo que los terminó salvando. Porque si bien fueron perseguidos y cayeron muchos, por lógica, los que sobrevivían en cada una de las persecuciones, lamentablemente, se tendrían que haber asimilado del todo. Después de ver todo el sufrimiento, ¿cómo podés continuar con este tipo de vida? Pero como los Yehudim mismos sabían el valor de ser Yehudí y miraban a los enemigos de una forma despectiva, entonces los sobrevivientes a todas las persecuciones, ellos fueron los que sobrevivieron y mantuvieron la llama prendida. Y dice Rav Dessler, el problema en las últimas décadas es que el Yehudí tiene la frente gacha. El Yehudí tiene como una vergüenza de demostrar en la calle que soy Yehudí. No estamos hablando
en situaciones como la que se viven ahora, de que uno tiene que ir a llamar la atención, sino simplemente en nuestro día a día, en la vida normal que teníamos y que Besat Hashem vamos a volver a tener pronto, en esas situaciones que cuántas veces uno escucha que le decía, no, ¿para qué vas a vestirte de esta forma? ¿Para qué te vas a poner tal cosa? Mejor pasar desadvertido. Esas situaciones que marcaban de que uno internamente quizás se sentía avergonzado de todo eso. Y el Rab veces nos dice, es todo lo contrario. Abraham Avinu, cuando él pidió que Am Israel salgan Birjush Gadoles, porque tenían que tener noción de la responsabilidad interna que tenían, porque cuando uno conoce su responsabilidad, son dos pasos. Primero que todo, conozco mi potencial, conozco mi valor, y ahora entiendo la responsabilidad que tengo para desarrollar todo eso. Cuando yo entiendo todo lo que valgo y entiendo todo lo importante que Boreolán creó el mundo para Am Israel, entonces siempre voy a estar con la cabeza alta y no voy a tener que esconderme y tratar de que no se note que yo soy un Yehudí. Continuando, en la Haggadá de Pesach, nosotros decimos el Manishtaná un poquitito antes, decimos Manishtaná Laila Zeh, y una de las cosas del Manishtaná que resaltamos es Shanachnu Matvilim Shete Peamim. Todas las noches no acostumbramos a mojar las verduras, mojar algo cuando comemos. Y en la noche de Pesach, Matvilim Shete Peamim, 2 veces mojamos las verduras cuando comemos. ¿Cuáles son estas 2 veces? Una es al principio del ser de Pesach, es el apio, el carpaz con agua y sal, y otra es promediando casi al final, después de comer la manzá, el maror con el jaroset. Dice el Ben Ish Chai una cosa muy, muy profunda. Dice el Ben Ish Chai, estas 2 veces que nosotros sumergimos en la noche de Pesach simbolizan el motivo que empezó la esclavitud y el motivo que logró la liberación. En 2 lugares en la Torá encontramos la palabra itbilu, que sumergieron. Uno es cuando los hermanos de Yosef lo vendieron, agarraron la túnica y se la llevaron al padre, y ¿qué le dijeron? Hayarra Jalatú, lo comió un animal feroz, lo mató a Yosef. ¿Qué hicieron? Agarraron la túnica y dice el pasuk, Bayatbilu Oto. Agarraron la túnica de Yosef y la sumergieron en sangre y se la mostraron a Jacob vino diciéndole, mirá, está manchada con sangre, parece que se lo comió un animal feroz. Bayatbilu, sumergieron la túnica de Yosef en sangre. Ese es el motivo que empezó el Shiú de Mitzrayim, la esclavitud en Mitzrayim. ¿Y cuál es la segunda? La segunda vez que se sumergió algo, cuando Am Israel le dice, cuando Boreolán le dice a Am Israel, hagan el Corbán Pesach, y esta noche tienen que pintar los marcos de las puertas con sangre del Corbán, porque va a ser Macat Bejorot. Ahí dice, van a agarrar Agudat Ezov, van a agarrar un paquete todo junto de Ezov, una planta, lo van a sumergir en la sangre y van a pintar los marcos de la puerta. Otra vez aparece sumergir. Dice el Ben Ish Chai, el primer sumergimiento que fue de los hermanos de Yosef fue lo que provocó la esclavitud. El segundo que sumergieron, que fue juntar esas plantas en la sangre y pintar el marco, fue lo que provocó la liberación. Y por eso nosotros en el ser de Pesach hacemos 2 veces, sumergimos las verduras en algo. O en Aguaizal la primera recuerda el momento de la esclavitud, o en el Jaroset la segunda vez recuerda la liberación. Pero el Rabbi Hanan Wasserman explica más todavía, basado en en esta explicación, que las 2 veces que nosotros sumergimos algo en el ser de Pesach son en conmemoración y en recuerdo de la esclavitud y la liberación. Dice Rabbi Wasserman, ¿por qué una de las costumbres de Pesach es comer en el Seder, comer huevo? ¿Por qué comemos huevo en el Seder de Pesach? Está el Ramá, porque todos los años, el día de la semana que cae Pesach, la noche de Pesach, primer día, ese mismo día de la semana es el día que va a caer Tisha B'Av.
Si Pesaj empieza martes a la noche, dentro de unos meses, Tisha B'Av va a ser martes a la noche. Si Pesaj es jueves, ese año Tisha B'Av va a ser jueves. El día de Tisha B'Av es el mismo día que cayó Pesaj. Por eso nosotros comemos huevo, porque el huevo es una comida que normalmente se come cuando uno está de duelo, es una comida de tristeza. Entonces, para recordar la tristeza de la destrucción de Beit HaMikdash, comemos huevo en Pesaj. Así dice el Ramá. Pero, si bien está muy linda la comparación de que cae Pesaj el mismo día de la semana que cae Tisha B'Av, pero todavía costaría entender cuál es la relación, por qué en el momento de Pesaj, de recordar la liberación y comemos inclinados y somos como reyes, tengo que otra vez estar recordando la tristeza de la destrucción del Beit HaMikdash. Justamente con lo que vamos a decir se entiende. Toda la esclavitud, ¿de dónde empezó? De la pelea que hubo entre los hermanos y Yosef. La separación de los hermanos. El Beit HaMikdash se destruyó por Sinat Hinam, por la separación de Am Israel. En Pesaj tenemos que no solamente recordar la liberación de Mitzrayim, sino tomar cartas en el asunto, hacer acciones que nos recuerden que todavía estamos con este problema y que tenemos que lograr unirnos, como ese atado de plantas que logró en la segunda sumergión, cuando hicieron el Corbán Pesaj, que pintaron con Agudat Ezov, con un atado, todos unidos. De la misma forma, en el ser de Pesaj tenemos que también recordar que si bien estamos festejando la liberación de Mitzrayim, todavía estamos adentro del Galut por ahora. Estamos adentro del Galut, y si todavía estamos adentro del Galut, quiere decir que todavía no terminamos de perfeccionar el Ahavat Israel, la unión entre el pueblo de Israel, que es lo que simboliza la segunda vez que sumergimos con el Haroset, con la unión de Agudat Ezov, de todas estas partes de Am Israel, que es lo que efectivamente, y en este momento tan especial que se está viviendo en el mundo, en el cual cada uno está en su casa, pero con una sensación muy fuerte. No sé si en otra situación, por lo menos que yo recuerde de la vida, se da de sentir que todo el mundo está en la misma situación, porque llegan mensajes de España, de Europa, de África, de todos los países del mundo, de Israel, de Arabia, que la gente está encerrada en sus casas tratando de ingeniárselas cómo pasar la cuarentena. Y eso da una sensación de, por más que estoy separado y estoy solo con mi familia en mi casa, pero por otro lado me siento unido y puedo ser parte de algo mucho más grande. Que Bezrat Hashem tengamos el zehut este año de, en el ser de Pesaj, poder realmente unirnos interiormente y entender el mensaje de que el Agudat Ezov, la unión entre Am Israel, y por eso también sabemos que Pesaj, la boca que habla. Y una de las explicaciones, porque en la Haggadá de Pesaj, a la noche, se habla muchas explicaciones, pero también puede decir de que Pesaj, que la boca que habla, cuidarse, cómo hablamos ahora con los mensajitos, etcétera, cuidarse de no ofender, no herir a ninguna persona, principalmente entre Am Israel, que logremos Bezrat Hashem, la unión finalizada, la unión de todo el pueblo juntos, para así poder recibir pronto la venida de Mashiach Tzidkenu, Bimera Be'amenu. Amén.